Introducción al libro del profeta Ezequiel. El libro de Ezequiel contiene las visiones y las profecías de Ezequiel, al que Jehová llamó para ministrar a los judíos cautivos en Babilonia. Este libro muestra que el Señor está al tanto de su pueblo en donde quiera que esté. El profeta Ezequiel vio más allá de las tragedias de su época a una época futura de renovación en que Jehová congregaría a su pueblo. Le daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y le ayudaría a vivir sus mandamientos. El libro siempre ha recibido el nombre de su autor, Ezequiel, hijo de un hombre llamado Buzi. Su nombre significa Dios fortalece o que Dios fortalezca, apropiado para el ministerio profético al que Dios lo llamó. Ezequiel era un sacerdote que estaba entre los judíos cautivos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C., durante el reinado de Joaquín, rey de Judá. Su ministerio comenzó en el año 593 o 592 a.C., aproximadamente 4 o 5 años después del inicio del cautiverio, y se extendió al menos 22 años hasta el año 571 o 570 a.C. Los judíos cautivos habían sido colocados junto al río Quebar, que salía del río Éufrates, en un asentamiento llamado Tel Aviv, que estaba a varios kilómetros de distancia de la misma ciudad de Babilonia. Los invasores babilonios llevaron alrededor de 10.000 judíos a esta aldea, de manera que el ministerio de Ezequiel se desarrolló entre aquella gente. El Salmo 137 es el salmo de este remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 de este Salmo 137 dice: «Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas». Ezequiel profetizó y comunicó las palabras de Jehová a los exiliados judíos aproximadamente en la misma época en que Jeremías profetizaba en Judá y Daniel profetizaba en la corte de Babilonia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 nos dice que la profecía comenzó a los 30 años. Se considera que esto es una referencia a la edad de Ezequiel, lo que lo sitúa aproximadamente en la misma edad que Daniel, quien fue exiliado a Babilonia casi una década antes. Como muchos sacerdotes de Israel, Ezequiel estaba casado, pero cuando su esposa murió durante su ministerio profético, Dios impidió que Ezequiel la llorara en público como señal de la falta de preocupación de Judá por las cosas de Dios. Desde una perspectiva histórica, podemos observar que los falsos profetas engañaron a los exiliados con garantías de un pronto regreso a Judá. Entre el año 593 y el 585 a.C., Ezequiel advirtió que su amada Jerusalén sería destruida y su exilio se prolongaría, por lo que no había esperanza de un regreso inmediato. En el año 585 a.C., un fugitivo de Jerusalén llegó a Ezequiel con la primera noticia de que la ciudad había caído unos 6 meses antes. Esto destruyó las falsas esperanzas de cualquier liberación inmediata para los exiliados, por lo que el resto de las profecías de Ezequiel se relacionaban con la futura restauración de Israel a su patria. El libro de Ezequiel está repleto de relatos de visiones y profecías. Por ejemplo, Jehová le mostró a Ezequiel una visión de la resurrección de la casa de Israel, afirmando que el pueblo del convenio de Jehová con el tiempo sería congregado en las tierras de su herencia. Por otro lado, el libro de Ezequiel contiene una profecía de una gran batalla que precederá la segunda venida de Jesucristo. Y además, Ezequiel capítulos 40 al 48 contiene una descripción de un templo que se construirá en Jerusalén en los últimos días. La gloria del Señor es central en Ezequiel y aparece a lo largo de todo el libro. Incluye descripciones gráficas de la desobediencia de Israel y Judá, a pesar de la bondad de Dios. Muestra el deseo de Dios de que Israel dé frutos que Él pueda bendecir, pero abundan las referencias a la idolatría de Israel y sus consecuencias. Ezequiel habló a una comunidad obligada a abandonar su hogar y un pueblo que había roto la fe en su Dios. Como portavoz del Dios de Israel, Ezequiel pronunció profecías que restauraban la gloria de Dios ante el pueblo que le había despreciado.